Por medio de clases de teatro y lengua maya en Canacín, se formó un semillero de jóvenes que promueven las artes y por segunda ocasión representaron a Yucatán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El semillero creativo de teatro de Canacín forma parte del programa de cultura comunitaria de la Secretaría de la Cultura Federal. Ellos se van en el 2019 por primera vez al Auditorio Nacional y pues a partir de eso empezamos a tener diferentes grupos, ¿no? Llevamos como 40 integrantes entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes y pues tratamos de darle herramientas para que ellos sean detonantes para cambiar su entorno comunitario por medio de la cultura. A esos jóvenes se les dota de herramientas para cambiar su entorno comunitario por medio de la cultura. Los participantes aprenden de teatro, lengua maya, acondicionamiento físico, clases de mimo, defensa personal, entre otros temas. Por medio de canciones y también de sus participaciones en las obras de teatro, se va viendo un poco de gramática, se va viendo también lo que es la pronunciación, que ellos ya la traen, puesto que ellos conviven con sus abuelos que hablan en lengua maya. La agrupación se presentó en diversos teatros de Mérida y de otros municipios y por segunda ocasión se presentaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Fue una serie de números, una serie de montajes. Nosotros participamos en dos números de este magno evento comunitario, que fue la obertura. Ellos abrieron el espectáculo con un texto basado en un discurso de Martin Luther King sobre la esclavitud, y nos tocó también participar en un número llamado Palabra Originaria, donde ellos hablaron en maya. El semillero de Canacín continuará con la formación integral de la juventud y la búsqueda de más espacios para presentar sus obras artísticas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.